Bien, bueno, en el tema de hoy, lo que vamos a estar conversando en la catequesis, como les había comentado, es sobre la doctrina errónea de Lutero sobre la confianza en Cristo y vamos a compararla con la doctrina católica en torno a este mismo tema de la confianza en Cristo. Bueno, la falsa confianza luterana, podríamos llamarle también así a la catequesis, porque es una confianza que es falsa. Es muy frecuente que los protestantes citen los escritos y sermones de San Agustín, cuya fiesta celebra la iglesia hoy, 28 de agosto, San Agustín, doctor, padre de la iglesia, uno de los teólogos más grandes de todos los tiempos. Los luteranos y sus discípulos, calvinistas y demás, aunque se hayan desviado después de las enseñanzas originales de Lutero, todos tratan de encontrar en San Agustín apoyo y sustento para sus errores sobre el tema de la confianza en Cristo. Pero el mismo San Agustín es muy claro en que se confía mal cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, eso que sería el error de los pelagianos, o sea, es el error por un extremo, pero también confiamos mal cuando confiamos en Cristo al punto de creer que no necesitamos poner nada por nuestra parte para salvarnos, que sería el error de los predestinacionistas, los predestinacionistas, que se entiende por predestinacionistas no los que defienden la predestinación, porque de hecho los católicos defendemos un tipo de predestinación, sino que se entienden por predestinacionistas lo que después vino a llamarse como calvinismo, ¿no? En realidad eso no lo inventó Calvino. Esa herejía es muy antigua y es sostener que Dios predestina al infierno a ciertas y determinadas personas. La presunción es el error principal que subyace detrás de esta falsa confianza en Cristo de Lutero y sus discípulos. Quedaba destinado para Lutero, el desarrollo de toda esta teología del confiar mal, la teología de la falsa confianza en Dios. Lutero sería el que llevaría a cabo ese desarrollo, explicitar todo lo que tiene implícito esa falsa herejía, esa falsa doctrina, ¿no? Bien, la doctrina luterana tiene un origen psicológico porque Lutero, en los que han estudiado su biografía lo recordarán, vivió durante mucho tiempo agobiado por el pensamiento de sus pecados y de su posible condenación, y sobre todo precisamente de estar meditando y no acabar de entender la predestinación. Él dice en su famoso libro Conversaciones, y lo cito a Lutero: al pensar en la predestinación nos olvidamos de Dios, y en el laudate, muriendo en nuestros labios, se trueca en un blasfemate. O sea, fin de la cita. O sea, el laudate es una oración de alabanza a Dios y él decía que al pensar en la predestinación, el laudate lo convertía en un blasfemate, o sea, terminaba blasfemando y teniendo pensamientos blasfemos en contra de Dios. Otra cita en el prólogo a sus escritos, la edición del año 1826, tomo 1, página 5, dice lo siguiente: yo odiaba esta palabra de la justicia de Dios, por medio de la cual castiga a los pecadores. Aunque era un fraile intachable, yo me sentía pecador delante de Dios. Fin de la cita. O sea, Lutero tenía esa obsesión con sus pecados y su predestinación. Su director espiritual le amonestaba a Lutero constantemente de que esos temores no eran cristianos y que tenía que refugiarse en las llagas de Jesucristo. Él le decía: ¿por qué te martirizas con esos pensamientos, con esos sofismas? Mira las llagas de Cristo, a la sangre que derramó por ti, y pues de ella vendrá la certeza de tu predestinación al cielo y serás confortado. Estos consejos, que son totalmente válidos dentro del contexto católico, sufrieron una desviación herética al ser aplicados al pseudo-misticismo luterano. Pseudo quiere decir falso, a un misticismo falso luterano. Su doctrina sobre la confianza se basa en estos puntos, en estos 4 principales puntos, y esto deberíamos tomar nota. Si voy a hablar un poco rápido y tal, bueno, después se puede volver a escuchar,
Pero es bueno esto aprendiéndolo casi que de memoria para cuando hablemos con algún protestante o quizás también con algún modernista, que como bien explican los que han estudiado la herejía modernista a fondo, uno de los precursores del modernismo es el pseudomisticismo luterano, en la medida en que es subjetivista, relativista, pietista, etcétera, ¿no? Y aquí vamos a ver que hay muchos modernistas que nosotros hemos conocido que tienen también este tipo de errores, este tipo de sofismas, de concepciones espirituales que son falsas y dañinas. Bueno, primer punto en el que se basa la doctrina luterana sobre la confianza. Dice Lutero, no es necesario que nos atormentemos por ejecutar buenas obras. No es necesario. Tampoco es necesario que nos atormentemos por superar las tentaciones. Somos malos y no servimos más que para pecar. Eso dice Lutero. O sea, nosotros como seres humanos somos malos y lo único que hacemos es pecar. Si creemos, sigo citando a Lutero, que podemos evitar el pecado, somos hipócritas. O sea, según Lutero, nosotros no podemos evitar el pecado. Si creemos, sigue Lutero, que podemos merecer algo con nuestras buenas obras, somos soberbios y estamos robándole a Dios su gloria. ¿Okay? Ese es el punto capital sobre el que se basa esa falsa confianza luterana en Dios. Segundo punto, pero Cristo nos ama. O sea, punto primero fue lo que leí anteriormente. Somos malos, estamos destruidos, solo lo único que podemos hacer es pecar. Punto número 2, pero Cristo nos ama. A aquellos a quienes ama, no les tome en cuenta sus pecados, porque aunque no desaparezcan jamás los pecados de nosotros, Cristo los tapa con su sangre y no los mira. Todo esto es falso. Todo esto es lo que dice Lutero. Estamos explicando cómo entiende Lutero que funciona esto. Todo esto es mentira, todo esto es blasfemo. ¿De acuerdo? Después vamos a ver qué es lo que enseña la iglesia. Dice Lutero, cuando llegue la hora del juicio, Cristo presentará sus méritos, los méritos de él, los de Cristo, al Padre y le dirá, en virtud de mis méritos, abre las puertas del cielo para que estos, se refiere a nosotros los cristianos, que han vivido y muerto siendo pecadores, puedan entrar. Sigue siendo todo esto una blasfemia, todo esto sigue siendo falso. Estoy explicando lo que piensa Lutero. Punto 3. Por lo tanto, los amados por Cristo están predestinados. No pueden condenarse, puesto que nunca se les va a tomar en cuenta sus pecados, sean cuales sean. No pueden dejar de salvarse. Siempre se van a salvar con toda certeza, puesto que Cristo está decidido a llevarlos al cielo sin atender a otra cosa que a su propio mérito y su propia pasión. ¿Y cómo sabré yo? Y este es el punto 4. Si soy amado por Cristo, muy sencillo, dice Lutero. Cristo otorga a todos aquellos a quienes ama el don de la fe. ¿Crees en Cristo? Entonces Cristo te ama. Y si te ama, te predestinó infaliblemente a la salvación. Y debes estar cierto de tu salvación. Esa es la exposición de los 4 puntos de la doctrina luterana. ¿Cuáles son las consecuencias que se siguen de todo esto? Primero, una confianza ciega en Cristo. Yo me salvo a pesar de mis pecados. Yo me salvo a pesar de mis pecados. Segundo, yo no me salvo por mis obras, pues todas mis obras son malas, según Lutero, ¿cierto? Tercero, yo me salvo exclusivamente porque Cristo lo quiere. Y cuarto, yo tengo confianza absoluta de que gracias a Cristo estoy predestinado, haga yo lo que haga. Lo único que tengo que hacer es creer y confiar en Dios. Bueno, pues de aquí se siguen las consecuencias más perniciosas. La primera es una vana presunción de decir estoy salvado, yo creo en Cristo, estoy salvado. La segunda es una corrupción de las costumbres, porque aun cuando los predicadores protestantes niegan esto, el fruto natural de esta doctrina que nosotros acabamos de decir, donde las buenas obras son inservibles y donde se reconoce que lo que nos salva no son nuestras buenas obras, sino los méritos de Cristo,
pues entonces, sean buenas o malas mis obras, yo me salvaré si creo en Cristo. De ahí que evidentemente lo que se desprende de esto es que yo puedo pecar todo lo que vaya a pecar, que con tal de que yo crea en Cristo, pues me voy a salvar. Y la otra consecuencia, no menos notable, de todo este falso sistema es la desesperación en quienes duden por algún momento o por alguna razón de su fe. Porque como la base de la confianza de tu salvación está en que tu fe sea auténtica, apenas alguien tenga una mínima duda de fe, pues va a desesperar de si está predestinado o no y de si su salvación es cierta o no. Evidentemente, esto todo es diabólico, ¿no? Bien. ¿Cuál es la confianza cristiana verdadera? ¿Qué es lo que enseña la Iglesia católica, la que Cristo fundó? Entre ambos excesos protestantes, por un lado, de presunción de salvación, yo soy salvo, ya soy salvo, la salvación no la perderé mientras cree en Cristo. Y del otro extremo, de la desesperación, la doctrina católica es firme. Nosotros confiamos en Cristo, que nos ha merecido la justificación y nos dará su gracia para que merezcamos el cielo, pero lo merecemos nosotros. Vamos a ver lo que dice Trento en su sesión sexta, capítulo 7, que precisamente trató el tema de la justificación en el contexto de la herejía protestante. Y dice así: la justificación en sí misma, que no es solo el perdón de los pecados, sino también la santificación y renovación del hombre interior. Y me detengo ahí para hacer énfasis en esto. O sea, ya por ahí ya ven una diferencia. Para la Iglesia Católica, la justificación no solo consiste en el perdón de los pecados, que es lo que dice Lutero. Lutero dice que los méritos de Cristo cubren nuestros pecados para obtener el perdón delante de Dios Padre y poder salvarnos. Trento agrega que además de eso, que también lo hace, la justificación nos santifica y renueva. O sea, nos hace capaces de hacer obras buenas. De forma tal que esas obras buenas que hacemos justificados en Cristo sí son meritorias y sí cuentan para la salvación. No ya para entrar en el cielo solamente, sino también para cuantos más o menos grados de luz alcancemos en el cielo, lo que se conoce como los lumen gloriae, los grados de gloria en el cielo. No todos los salvados tendrán el mismo grado de gloria, como mismo en el infierno, pero no es el tema de hoy. No todos los condenados tienen el mismo grado de condenación. Bien, leo de nuevo la cita de Trento porque la interrumpí para explicar y para seguir la cita completa. Dice Trento: la justificación en sí misma, que no es solo el perdón de los pecados, sino también la santificación y renovación del hombre interior. Punto suspensivo, o sea, cortan ahí la cita y sigue. De donde resulta que el hombre de injusto pasa a ser justo, de enemigo de Dios a amigo, y para ser heredero en esperanza de la vida eterna. Fin de la cita de Trento. O sea, es una esperanza racional, no una esperanza vana y blasfema, como la que habíamos escuchado anteriormente, que es lo que sostiene Lutero. Según Lutero, nosotros seguimos siendo malos y Dios nos salva a pesar de ser malos y a pesar de ser pecadores. Según la Iglesia, nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna porque ya somos justos y amigos de Dios desde aquí, gracias a Cristo, a sus méritos y a su gracia divina. ¿Quién es la causa de nuestra justificación? ¿Quién es la causa de nuestra justificación? O sea, es la pregunta que muchos nos podríamos hacer. Bueno, la causa de esta justificación son tres. Primero, vamos a ver 3 puntos. La causa eficiente es Dios misericordioso. La causa meritoria, su muy amado unigénito Jesucristo nuestro Señor, quien por la excesiva caridad con que nos amó, siendo nosotros enemigos, nos mereció con su santísima pasión,
en el árbol de la cruz la justificación y satisfacción por nosotros al Padre. La única causa formal es la santidad del Dios, con la que dotado por Él somos renovados en lo interior de nuestras almas. Somos renovados por Él. Pues aunque nadie puede justificarse sino aquel a quien se le comunican los méritos de la pasión de Cristo, esto se logra cuando por el mérito de la misma se difunde el amor de Dios en los corazones de los que son justificados por medio del Espíritu Santo. Todo esto que leí es de Trento, sesión 6, capítulo 7. Resumiendo y traduciendo esto un poco más para hacerlo más entendible, nuestra confianza es firmísima, pues Dios y Cristo como tal es quien ejecuta la obra de nuestra santificación. Dios no hace las cosas a medias, Él mismo se cuidará de darnos los medios para conservarla. Cristo es el que nos la ha merecido y para ello se lanzó nada más y nada menos que a la muerte, y una muerte, como sabemos, bastante dolorosa, bastante trágica, bastante desagradable. ¿En quién hemos de confiar nosotros, sino en quien tanto dio por nosotros? En Jesucristo, ¿cierto? Nos ha santificado porque nos da el Espíritu Santo y nos los infunde. Ya no es la confianza del malo en Cristo, ya es la confianza de quien tiene dentro de sí el amor y al Espíritu Santo. O sea, hay una renovación interior, hay un hombre nuevo, renovado en Cristo, capaz de hacer buenas obras. Tiene pues razón Lutero cuando dice que toda nuestra esperanza se basa en Cristo. En eso tiene la razón. No la tiene cuando dice que nuestras obras son inútiles y malas. En eso no la tiene. Nuestras obras sí merecen el cielo. Y eso es un punto de doctrina católica. Nuestras obras humanas sí son meritorias, sí merecen el cielo. Porque Cristo con su muerte nos mereció no solo el perdón, sino también que sus méritos se aplicaran a nuestras obras y de esta feliz y sobrenatural conjunción, unión de nuestras obras por una parte y la gracia merecida y repartida por Cristo por otra, surgen nuestros méritos para el cielo. ¿De acuerdo? Entonces, para concluir, podemos decir que en Dios es en quien confiamos, precisamente, que vino al mundo para darnos vida sobrenatural en abundancia. Nosotros debemos practicar la confianza de Dios, pero sabiendo que nosotros debemos practicar las buenas obras, cumplir los mandamientos. Hay una imagen muy bonita que puso el gran teólogo Lainez en el famoso discurso que pronunció en el Concilio de Trento, precisamente cuando se estaba debatiendo la doctrina protestante sobre la justificación, y este gran teólogo puso la siguiente imagen. Dijo: según los protestantes, somos como aquel soldado al que el hijo del rey le dijera: no te doy caballo ni armas para luchar, por lo tanto no pelees, que cuando llegue la hora de la recompensa, te premiarán por haber luchado yo. Es más o menos eso, ¿no? Esa es la doctrina protestante. Es como si Cristo no nos diera armas para luchar, simplemente dice que luchó él, ¿no? Según los católicos, continúa Lainez, somos como aquel otro soldado a quien el hijo del rey le dice: toma un buen caballo y buenas armas, pelea bravamente, que yo estaré a tu lado luchando, y después mi padre te dará la misma recompensa que a mí. Oigan qué bello eso, ¿no? O sea, qué diferente la manera de entender. La confianza del primer soldado es vana e injusta, dice Lainez. La segunda, o sea, la confianza del segundo soldado es racional y sabia. ¿De acuerdo? Y nosotros no debemos olvidar nunca que los mandamientos de Dios, de la ley divina, son de posible cumplimiento, porque se esconde detrás de toda esta concepción luterana la idea blasfema de que
Dios manda imposibles, de que hay mandamientos de Dios que son de difícil cumplimiento. Porque cuando Lutero y los protestantes dicen que nosotros somos incapaces de hacer buenas obras, lo que están queriendo decir es que no somos capaces de cumplir los mandamientos. Y ridículo sería que Dios impusiera leyes sin voluntad de que se cumplan. Y blasfemo sería imaginar que Dios, sabiendo que no podemos cumplirlas, aún así las obligue bajo pena de condenación. Entonces simplemente hay un error en Lutero y los discípulos de él de decir que el hombre no puede practicar buenas obras. Si Dios puso los mandamientos es porque son posibles de ser cumplidos y nosotros, con la ayuda de la gracia de Cristo, tenemos que cumplirlos. Entonces así, confiando en Él, pues seremos salvados por Él y llegaremos a feliz término en esta vida y podremos ser salvos y contemplar a Dios por toda la eternidad. Bueno, espero que les haya gustado el tema de hoy, muy importante, que la Virgen siempre les acompañe y que Dios les bendiga.